Bueno, ya culminando con esta unidad del curso, vamos a terminar hablando de algunas otras técnicas adicionales de caracterización de sólidos. Hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de las virtudes de los heteropoliácidos como catalizadores sólidos. Todavía no hablamos específicamente de sus aplicaciones en catálisis, que lo vamos a hacer posteriormente, pero sí hablamos bastante acerca de su estructura, propiedades en general, cómo se los prepara, y comenzamos la clase anterior viendo la caracterización de estos sólidos por algunas técnicas como microscopía SEN, FTIR, DRS, DRX y resonancia magnética nuclear. Hoy vamos a terminar con algunas técnicas de caracterización y comenzamos con el análisis termogravimétrico, llamado habitualmente TGA, y el análisis térmico diferencial, llamado DTA. Se utilizan esas siglas, TGA y DTA. El análisis térmico en general se define como un grupo de métodos por los cuales las propiedades físicas o químicas de una sustancia, una mezcla u un reactivo, son medidas como función de la temperatura o la función de temperatura y el tiempo, mientras que la muestra está sujeta a un programa de temperatura controlada. Es decir, normalmente lo que hacemos es someter a la muestra a temperaturas, desde temperaturas menores hacia temperaturas mayores. El análisis TGA se basa en la variación del peso que sufre una muestra a medida que se incrementa la temperatura de la misma. Es una técnica cuantitativa, ya que los cambios que se producen en la muestra derivan en variaciones de peso que son registradas en forma directa. El análisis de la masa de la muestra en una atmósfera controlada es medida como función de la temperatura o del tiempo, trazándose lo que se llama un termograma. ¿Sí? Peso en función de temperatura. Este método es útil para determinar la pureza, el agua presente en una muestra, los contenidos de carbonato y orgánicos, y para el estudio de reacciones de descomposición. Un termograma provee así información sobre la estabilidad térmica de una muestra, su velocidad de descomposición y, por qué no, su composición. El análisis DTA, el térmico diferencial, consiste en analizar la diferencia de temperatura que se produce entre la muestra y la referencia al variar la temperatura del sistema. Es decir, se toma como un patrón. Las presentaciones más comunes grafican la diferencia de temperatura en función de la temperatura o el tiempo. Una de las principales características del DTA es que todos los cambios de energía que ocurren en la muestra durante en el calentamiento son claramente observables. Veamos un poco qué ocurre con estos catalizadores sólidos llamados heteropoliácidos. Sabemos que los heteropoliácidos están hidratados y contienen, por ejemplo, los de estructura de tipo Kelvin, entre 11 y 28 moléculas de agua por unidad de Kelvin a temperatura ambiente. Estas moléculas tienen propiedades características, ya hemos visto algunas, son moléculas moderadamente solubles en solventes orgánicos polares, tales como el alcohol, el éter, la acetona y los ácidos carboxílicos. Cuando el heteropoliácido se encuentra anhidro, es escasamente soluble en agua. El grado de hidratación de estos compuestos cumple una función muy importante tanto en las propiedades estructurales, que ya las hemos visto,
como en sus propiedades acídicas y obviamente también de solubilidad. Mediante análisis TGA y DTA, se observa en general en los heteropoliácidos la presencia de dos tipos de agua: aguas llamadas de cristalización y aguas constitucionales, ¿sí? La pérdida de agua de cristalización ocurre a temperaturas por debajo de 200 grados para la mayoría de las muestras y no conduce a un colapso de la estructura, es decir, la estructura permanece intacta. A mayores temperaturas se pierden moléculas de agua constitucional que provienen de protones acídicos y oxígenos de la red del polianión, y que puede conducir en muchos casos a la destrucción de la estructura del heteropoliácido. Es decir, uno podría decir en principio a veces que hay tres tipos de agua: la de humedad intrínseca que se saca por debajo de los 100 grados, la de cristalización y la de constitución. Acá se puede ver algunas curvas en las que se representa la pérdida de masa, ¿sí?, en función de la temperatura, ¿sí? Eh, y es muy importante porque la cantidad de moléculas de agua de hidratación se calcula a partir de la pérdida de peso observada en el termograma. Ahí ve, representan el TGA y el DTA respectivamente. Otra cosa interesante de esta técnica es que es posible determinar el número de protones por unidad Kelvin mediante la medida de la cantidad eliminada durante la descomposición térmica del ácido. Porque hay una relación directa entre los protones y esta última agua que decíamos de descomposición. La pérdida de peso entre 125 y 400 grados corresponde a la eliminación de agua protónica, la denominada agua de constitución, y a la descomposición de la unidad Kelvin, como venimos diciendo. Los resultados experimentales permiten establecer que los heteropoliácidos, el comercial, el fósforo, molibdeno 12, oxígeno 40, hidrógeno 3, posee 3 protones, y cuando sustituimos un átomo de molibdeno por un átomo de vanadio, se localizan 4 protones, y eso está en concordancia con la estructura y con la carga del polianión. El anión común de Kelvin, de molibdeno, tiene una carga 3 negativa, por lo tanto tiene 3 protones, y el de vanadio tiene, como el vanadio no es vanadio 6, sino es vanadio 5, el anión tiene una carga de -4 y por lo tanto tiene 4 protones. Acá podemos ver algunas de las transformaciones que ocurren, ¿sí? En el caso del vanadio tenemos un hidrato con 12 moléculas de agua, es lo que primero se pierde, luego comienza a descomponerse la estructura del heteropolianión, por último obtenemos pentóxido de fósforo, trióxido de molibdeno y óxido de vanadio, que son ya cuando el heteropoliácido está totalmente descompuesto. Bueno, pasemos a ver otra propiedad muy, muy, muy importante, que es la determinación de las propiedades texturales. ¿Se acuerdan que vimos que era muy, muy, muy relevante a nivel de actividad catalítica saber distintos órdenes estructurales en estos heteropoliácidos? Habíamos visto la estructura primaria o la estructura del polianión, la estructura secundaria, que tiene a los protones o contracationes, como por ejemplo metales y aguas de hidratación, y la estructura terciaria, asociada fundamentalmente al modo en que las unidades, las celdas unidades, se interaccionan para formar las partículas de estos materiales, y que obviamente tienen implicancias directas en catálisis heterogénea, donde se dan fenómenos de superficie. Bueno, fundamentalmente esta técnica sirve para caracterizar esos aspectos. Entonces se definen propiedades
como el tamaño de partícula, el área superficial, la estructura porosa, ¿sí? Todos factores vitales en catálisis heterogénea. Recuerden que los heteropoliáceos tenían área superficial muy, muy baja. Entonces, para hacer reacciones de catálisis heterogénea era necesario soportarlos, ¿sí? O bien soportarlos, incluirlos, anclarlos en materiales de alta área superficial que permiten, bueno, aumentar 2 órdenes de magnitud el área que tiene. Es decir, pasamos de 2 metros cuadrados a 200 e incluso mucho más. Para medir el área superficial y la distribución poral, se usa el método de Bett, que consiste en la medida de la cantidad de gas absorbido requerida para cubrir la superficie libre de absorbato, con una pequeña capa de moléculas de ese gas del espesor de una molécula, ¿sí? A esto se lo llama el volumen de monocapa. El área superficial es igual al volumen de monocapa multiplicado por el área cubierta por el volumen unitario de gas. Se utiliza nitrógeno y el área superficial se obtiene mediante esta ecuación, donde, fíjense que solo tenemos el volumen y una constante, que está relacionada con el área cubierta por una molécula de nitrógeno. Por último, otra técnica interesante que quiero trabajar, si bien hoy por hoy ha sido superada por otras técnicas, como absorción de piridina o otras técnicas muy interesantes, es el estudio de la acidez a partir de una técnica prácticamente rutinaria, pero que es muy, muy, muy útil y a modo de hacer estudios preliminares acerca de la acidez y comparar esa acidez con la actividad catalítica es muy relevante, y es la titulación potenciométrica. El método de titulación potenciométrica en solventes no acuosos es utilizado para una determinación rápida y comparativa de la acidez de distintos catalizadores. Se emplea para catalizadores coloreados o de muy baja acidez que no pueden evaluarse usando indicadores de Hammett, ¿sí? En este caso los heteropoliáceos no tienen baja acidez, pero sí tienen color. El sistema físico consiste en un sólido disperso en un solvente no acuoso que es titulado con una solución de una amina en el mismo solvente no acuoso. El potencial de electrodo varía como una función del entorno en el cual está inmerso dicho electrodo. La medida del potencial de ese electrodo puede surgir de varias fuentes. Así, va a depender del potencial de electrodo estándar, tomado como referencia, el potencial de junta líquida entre la solución acuosa dentro del electrodo y la dispersión en el solvente que utilizamos, normalmente acetonitrilo, fuera del electrodo, de la diferencia de potencial a través de la membrana de vidrio, separando la dispersión entre el acetonitrilo y la solución buffer acuosa en el electrodo, y del potencial de electrodo sensor que se encuentra en el electrodo de vidrio. Sin embargo, A y D permanecen constante, sin cambio durante la titulación, y lo más relevante, el efecto B, parece no influir apreciablemente durante la titulación tampoco. Por lo tanto, el potencial del electrodo queda determinado fundamentalmente por el efecto C, es decir, por el entorno ácido impuesto en las afueras de la membrana del electrodo de vidrio por inmersión en de las partículas de ácido, ¿sí? Sería la diferencia de potencial a través de la membrana de vidrio
separando la dispersión en acetonitrilo y la solución buffer. Como criterio para interpretar los resultados por titulación potenciométrica con N-butilamina, se sugiere que el potencial inicial del electrodo, eso es muy importante, indica la máxima fuerza ácida de los sitios superficiales. El rango de miliequivalentes de base sobre el gramo de sólidos hasta que se alcanza un plató indica el número total de sitios ácidos que presenta el sólido titulado. Por lo tanto, podemos evaluar fuerza ácida a través del máximo de la curva, ¿sí?, y número de sitios a través del área bajo la curva de titulación. En base a esto, si nos manejamos un poco con el tema de la fuerza, podemos decir que cuando el potencial inicial es mayor a los 100 milivolts, tenemos en el catalizador sitios ácidos muy fuertes. Esta técnica no discrimina entre tipo de sitios, es decir, sitios Brownstein o sitios Lewis. Simplemente nos toma una acidez total. Sitios muy fuertes. Entre 0 y 100 milivolt tenemos sitios fuertes. Entre menos 100 y 0 sitios débiles. Y con un potencial menor a 100 los sitios son muy débiles. ¿Cómo se realiza esto experimentalmente? La misma se lleva a cabo mediante el agregado de algunos mililitros de una solución de N-butilamina en acetonitrilo, ¿sí?, a una cantidad conocida del sólido de interés, previamente suspendido en acetonitrilo, y para estabilizar la muestra se deja el sistema 3 horas. La variación del potencial de electrodo en milivolt se registra con un pHímetro digital utilizando un electrodo combinado. La masa del sólido y la cantidad de base usada para alcanzar el equilibrio depende de la acidez del sólido utilizado. La curva de titulación se construye graficando el potencial electrodo medido en función de miliequivalentes de base agregados por gramos de sólido. Acá podemos ver diferentes curvas, ¿sí? Podemos, estos son heteropoliácidos, con el heteropoliácido comercial, que es el M12, el fósforo, molibdeno 12, oxígeno 40, hidrógeno 3, y estos son los que tienen cantidades crecientes de vanadio. Se van reemplazando un molibdeno por un vanadio, 2 molibdenos por 2 vanadios, ¿sí? Normalmente se le pone M de manera genérica, no porque sea la fórmula del molibdeno. Esto implicaría metal y también sería válido para germanio, para wolframio. Por eso se pone M. Lo que se observa es que el heteropoliácido comercial, que estaría por acá, presenta 3 tipos de sitios muy fuertes, ¿sí? Este es el valor de 586, representa la fuerza ácida. Y el número de sitios está dado por el área bajo la curva, ¿sí? Fíjense que al reemplazar un molibdeno por un vanadio, la fuerza del heteropoliácido se incrementa notablemente, de 586 a 913, ¿sí? Los 3 platós indican 3 protones. Hay veces que directamente, acá tenemos 4, 1, 2, 3, 4, hay veces que directamente no se ven todos los saltos de los protones, porque obviamente muchos son equivalentes y no se pueden discriminar. Lo que se demuestra en esta técnica es la elevada acidez de ambos ácidos, en virtud de su elevado potencial inicial. También puede observarse el comportamiento no ácido para sales
respectivas, que normalmente poseen bajos potenciales, ¿sí? Eso muchas veces también se ve cuando reemplazamos protones por cationes, las sales de los heteropoliácidos bajan muchísimo, muchísimo la fuerza ácida y también el número de sitios. Lo que ocurre muchas veces es que cuando formamos sales, esas sales aumentan notablemente, por ejemplo, las sales de cesio de los heteropoliácidos aumentan notablemente el área superficial. Eso se traduce en absorción de protones complejados con moléculas de agua, y también esas sales, aún siendo neutras, no teniendo protones en la estructura, eh, tienen propiedades acídicas. Otras veces, en lugar de reemplazar todos los protones por cationes, se hace una sustitución parcial. Por ejemplo, en un heteropoliácido con 3 protones se sustituyen 2, quedando un protón que le queda una gran fuerza ácida, pero los heteropoliácidos se vuelven más insolubles para trabajar en catálisis heterogénea, y eso es también una ventaja. Acá podemos ver otra curva, ¿sí? Fíjense, estas curvas que figuran acá, o sea, con potenciales iniciales muy bajos, son los soportes, ¿sí? Mientras estas son las curvas de titulación de los heteropoliácidos. Específicamente acá son 2 heteropoliácidos de estructura Preisler, el que tiene simplemente 30 átomos de wolframio y el que tiene 29 de wolframio y 1 de molibdeno. Fíjense, las acideces muy altas, entre 800 y 1000, sitios ácidos muy fuertes y un área bajo la curva muy grande. Los heteropoliácidos de estructura Preisler tienen 14 protones, pero fíjense que no se ven todos los altos. Entonces lo que sí se puede hacer es calcular la derivada. Y cuando calculamos la derivada de la curva, se empiezan a observar los picos y los saltos diferentes. Y de los 14 picos se ha logrado individualizar 12 sitios diferentes en los heteropoliácidos Preisler. Acá también lo que se puede ver es que el heteropoliácido de estructura tipo Preisler másico, y este es el soportado. En el soportado lo que se ve es un aumento de la fuerza ácido, pero un descenso del número de sitios, o sea, del área bajo la curva, debido fundamentalmente a la interacción del heteropoliácido con el soporte. Pero muchas veces al interaccionar se vuelve más resistente y permite hacer catálisis homogénea, heterogénea, perdón, en medios con mayor polaridad. Bueno, aquí terminamos con las técnicas de caracterización, y en la próxima presentaciones voy a hablar un poco de su aplicación en catálisis. Un poco contando principalmente nuestros aportes en esa área desde ya hace varios años de investigación.